El año pasado, en febrero del año pasado, aproximadamente, comienzo una serie de predicaciones, una serie acerca de las parábolas de Jesús. Es una serie temática porque es de las parábolas, hablando de cada parábola cada domingo. Pero cuando llega marzo, ¿qué ocurre en marzo? A ver si alguien tiene aquí memoria. Comienza entonces aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque sabemos que desde diciembre ya había problemas y había situaciones en China y en todo lo que es Asia. Comienza aquí en Puerto Rico la pandemia o el COVID-19 y entonces nos damos cuenta de que la serie de parábolas tiene que parar. Porque yo y ustedes y el pueblo necesita esperanza. Y el Señor puso en mi corazón predicar acerca de la esperanza. Cada domingo hablamos de la esperanza, hablamos de lo que es Cristo, hablamos de temas diversos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, temas libres, hasta el domingo pasado, o el domingo anterior, estuvimos predicando tema libre. Tema libre es que domingo a domingo es un tema diferente. Quizás estamos hablando acerca del Nuevo Testamento, otro domingo hablamos del Antiguo, otro domingo hablamos de los Salmos. Algunas prédicas son prédicas doctrinales, otras prédicas son pastorales del alma. Pero el Señor puso en mi corazón que Betel tiene que ser hecha conforme a la imagen de la iglesia de los hechos. Es decir, que cuando Betel se mire en un espejo, vea a Hechos, vea la iglesia de los hechos. Y por lo tanto, en este domingo comenzamos, con la ayuda de Dios, una serie de predicaciones desde hoy, que es el primer domingo de julio, hasta febrero del 2022, si así Dios lo permite. Estaremos domingo a domingo tocando un capítulo por domingo. Hay pastores que en esto de las series de predicaciones se extienden a veces años, porque van verso a verso, o van pasaje por pasaje. Dentro de un capítulo quizás hay hasta 3 pasajes, hasta 3 temas diferentes. Pero vamos a ir en un viaje que les invito a que me acompañen en todos estos meses, a este viaje por el libro de los Hechos. A que cada semana en tu casa leas un capítulo, pero no tan solamente lo leas, lo escudriñes, lo leas con tu familia, lo medites, lo comentes. ¿Y qué tú crees acerca de esto? Y mira lo que dijo Pedro aquí, mira lo que dijo Pablo aquí. Oye, mira a Esteban cómo predicó ese sermón tan hermoso. Mira cómo Pedro predica y se convirtieron 3,000 y después predica y se convirtieron 5,000. Adiós, y ese Simón que era un mago, cómo molestaba a los apóstoles, y los apóstoles lo reprenden, y el eunuco del capítulo 8, y esa conversión de Pablo en el capítulo 9, ¿cómo es eso? Y ese rey Agripa en los capítulos 20 que dice, por poco me persuades para ser cristiano. ¿Y cómo termina este libro de los Hechos? Que termina sin terminar. ¿Se escuchó bien eso y se entendió bien eso? El libro de los Hechos culmina sin culminar. No dice un bye bye, no dice nos vemos, no dice hasta pronto, sino que termina con un Pablo que vivía en una casa alquilada. Y todo esto del libro de los Hechos, hermanos, cuando estemos y emprendamos este viaje, quiero que te visualices a ti mismo siendo parte, porque recuerda que tú no eres la iglesia. Voy a repetir eso de nuevo. Recuerda que tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Eres un miembro de la iglesia. Y que te visualices a ti mismo o a ti misma como parte de esa iglesia, y como tú te miras al espejo de Hechos y dices, Señor, moldea mi corazón a un corazón como el libro de los Hechos. Que cuando llegue el mes de febrero seamos una iglesia diferente. Seamos una iglesia que ora y ruega a Dios de rodillas, que todos tenemos el deseo de llegar temprano a los domingos para orar al Señor. Seamos una iglesia que no tema a la persecución. Seamos una iglesia que brinda apoyo al corazón, al paralítico, al deambulante.
Seamos una iglesia que ama a los que los demás rechazan, como rechazaban a los gentiles. Pedro dijo, mata, Dios le dijo a Pedro, mata y come, porque lo que yo santifiqué no lo llames tú inmundo. Seamos una iglesia diferente. Sí, Señor. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia? Amén. Amén. Aleluya. Este libro de los Hechos es único, porque es un libro histórico. Y tenemos que verlo en el contexto de la historia que pasó en aquel momento. Y no todo lo que pasó en aquel momento lo vamos a aplicar al día de hoy. Porque pasaron cosas en el libro de los Hechos que luego Pablo corrige. Que luego Pablo ordena que no debe ser así, debe ser de esta forma. Ejemplo de eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, todos comenzaron a hablar en lenguas. Y habían cientos de personas hablando en lenguas a la misma vez. Eso fue un hecho histórico de aquel momento que no debe repetirse, porque Pablo regula ese hecho en la carta de Corintios, capítulo 12, y dice, y del 12 al 14, y dice, si alguno habla en lengua, hable solo y los demás callen. O sea, Pablo regula lo que pasó en Hechos. En Hechos todos tenían las cosas en común, ¿se acuerdan de eso o no? Capítulo 2 y el capítulo 4 dice que nadie tenía nada suyo. O sea, ¿hay alguien aquí que tiene alguna casa propia? Levante la mano. ¿O usted vive alquilado en algún lugar? Sí, levante la mano. Pues entonces, esa casa es mía también. Amén. Y mi casa y mi carro es tuyo también. Pero ¿qué ocurre? Escucha lo que pasó. Que hubo algunos listos. Voy a repetirlo de nuevo. Habían algunos listos en Hechos que no daban un tajo y se aprovechaban de los demás. Entonces Pablo toma lo que pasó en Hechos y dice, esto que pasó en Hechos fue algo aislado, fue algo de Hechos. No podemos repetir esto porque entonces el que no trabaje, que no que No coma. no coma. Tú no puedes vivir del trabajo de los demás. Santo. Los hay que los hay. Pero aquí no los hay, ¿verdad? Eso es un trabalengua, ¿verdad? Entonces vemos estos acontecimientos que fueron históricos, pero cómo estos acontecimientos históricos moldean nuestro corazón a lo que Dios quiere. El libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas. ¿Cómo son los doctores normalmente? Usted le habla a un doctor y usted le dice, doctor, ¿usted cree en los milagros? ¿Qué le puede decir ese doctor cuando le conteste? La mayoría, ¿qué va a decir? Si yo no lo veo, ¿qué pasa? No lo creo. Y Dios utiliza al médico, al doctor Lucas, para escribir su evangelio, que es el evangelio de Lucas, que podríamos decir que es el libro 1, y Hechos, que es los Hechos de los Apóstoles, lo que pasó luego de Lucas, que es el libro 2, que es como si fuera un solo libro, para mostrar muchos milagros. Un doctor escribiendo acerca de Pedro resucitando muertos. Pedro resucitó una dama. ¿Y cómo se explica eso? Eso no tiene explicación. Y un médico está hablando de eso. Vemos a Pablo resucitando un muerto. En una ocasión Pablo predicó muchas horas. Yo aquí voy a predicar quizás una hora. Pero Pablo estuvo más de 6 horas. Dice que hasta el amanecer predicando. Y había un muchacho que se quedó dormido. Eso está en Hechos, hermano. Y dice que se cayó de la segunda planta o se cayó de un lugar alto y se muere el hombre. Pablo se le tira encima y en el nombre de Jesús el hombre resucita. Esto está en Hechos. Y eso lo escribió un médico. O sea, Dios utiliza un médico para decir existen milagros. Ahora bien, esta carta, tanto de Lucas como de Hechos, fue escrita específicamente para un hombre. Ese hombre se llamaba Teófilo. Hay escritores y hay teólogos que pues especulan quién fue. La Biblia no dice quién fue, pero hay una teoría y hay una versión muy importante, una teoría y una versión que sobresale, que dice que Teófilo era el abogado de Pablo, la persona que iba a defender a Pablo. Y como Teófilo iba a defender a Pablo, los abogados, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los abogados antes de llevar un caso? ¿Qué hacen? ¿Investigan? ¿Sí o no? ¿Y quién es? ¿Y quién es este Pablo? ¿Y a quién este sirve? ¿Y por qué lo están llevando hacia
hacia los reyes, a los gobernadores, a los jueces. Pues entonces Teófilo necesitaba información y Lucas le escribe desde quién era Jesús, aquel a quien Pablo servía, y le escribe todo el testimonio de Pablo. De hecho, el testimonio de Pablo en Hechos fue escrito 3 ocasiones. Pablo habla su testimonio en 3 ocasiones. Y es en este contexto del libro de los Hechos que Dios quiere que nosotros seamos una iglesia conforme a la iglesia de los Hechos. Hermanos, sé humilde. Abre tu corazón a lo que Dios quiere hablar. En este viaje desde julio hasta febrero, si Dios lo permite, porque recuerden lo que dice Santiago, que no digas vamos a hacer y vamos a hacer negocios y vamos a hacer esto, sino debes decir si Dios lo quiere así. Si Dios lo permite, emprenderemos este viaje y que en todos estos meses Dios moldee nuestro corazón. Hermanos, hay trabajo por hacer. Tenemos que evangelizar. Una de las cosas que nosotros hablamos aquí en la iglesia es evangelizar, discipular y consolar. ¿Sí o sí? Sí. Pero hermanos, antes de salir tenemos que orar. Y no estoy hablando de una oración de 5 minutos. Estoy hablando de que Betel sea una iglesia que se caracterice por la oración. Yo tengo que mejorar en eso. Amén. Ustedes tienen que mejorar en eso. Y yo quiero que cuando hablen del pastor Gerardo, para eso tengo que trabajar. Que digan, el pastor que ora. Cuando hablen de la iglesia Bautista Betel, la iglesia Bautista Betel que ora y Dios contesta sus oraciones. No porque Betel sea especial, escucha bien. No porque Betel sea especial, sino porque los que se reúnen en Betel adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque los que se reúnen en Betel están unánimes juntos. Eso es. No pueden estar unánimes separados. Sí. Porque yo puedo estar en el mismo pensamiento con mis hermanos de Florida o con mis hermanos de Luisiana. Estamos unánimes, pero estamos separados. Ahora, lo opuesto también es cierto. Yo puedo estar juntos, pero no unánime. No. Dios quiere una Betel que esté unánime y que esté junta. Ahorita escuchábamos un violín por ahí, ¿sí o sí? Sí. Un violín solo se oye bajito. Ahora, cuando tú vas a una orquesta sinfónica, tú ves 20, 30 violines y cómo se escucha esa cuerda, cómo se escucha. Se oyen poderosas, se oyen estruendosas en el sentido de preciosas, pero es porque están todas unánimes juntas. Y Dios quiere una iglesia que ore. El tema de esta mañana es una iglesia que ore conforme al capítulo 1 de los Hechos. Así que te invito a que si me puedes acompañar en pie al capítulo 1, verso 13 y verso 14. Una iglesia que ora. Dile que está a tu lado, una iglesia que ora. Queremos ser una iglesia que ora. Queremos ser una iglesia que se caracterice por la oración. Escucha bien, no por arrogancia, no por orgullo, sino porque es bíblico. Porque Dios quiere una iglesia que ore. Dios quiere una iglesia que se arrodille delante de su presencia. Dios quiere una iglesia que se humille delante de Él. Hechos capítulo 1, versos 13 y 14 dice así. Obviamente recuerden que vamos a estar tocando todo el capítulo en la prédica, pero específicamente estos son los versos centrales de toda la prédica. Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, su hermano, Judas, hermano de Jacobo. Verso 14 es el verso clave de todo el capítulo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y luego añade personas. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre, yo te agradezco por esta palabra. Tu palabra está bendecida.
Te pido que toques los corazones, te pido que sea de bendición para todos los presentes. Y tú seas, Señor, dándonos libertad para honrarte. Y sobre todo, que seamos una iglesia que ora. Que seamos una iglesia conforme a la imagen de los hechos. Le damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar así. Veamos por un momento el capítulo 28. Por un momento rápido. Capítulo 28 de los Hechos. Del verso 30 al verso 31. Vamos a ver la conclusión del libro de los Hechos. Ahorita yo le di un la y les dije que no tenía conclusión el libro. Dice Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció, ¿cuántos años? 2 años enteros. ¿En dónde? ¿Y qué hacía Pablo allí? Recibía todo. ¿Y qué más hacía? Según el verso 31. Predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin. ¿Y qué más pasó ahí? Hechos terminó sin conclusión. Pero a pesar de que Lucas, el autor de los Hechos, termina sin conclusión, comienza con una gran introducción. Porque una iglesia que ora, como dice el verso 14, es una iglesia que entiende a cabalidad el Evangelio de Jesucristo. Es una iglesia que su fundamento está basado en el Evangelio de Jesucristo. Mira, el Hechos 1, estamos en el capítulo 1, desde el verso 1. Cuando lo primero que dice Lucas a Teófilo es que le presenta el Evangelio. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Si alguien en la calle te para, por ejemplo, estás en Plaza del Caribe, Plaza de las Américas, estás bajando las escaleras, alguien te para y dice, de repente, de la nada, en un contacto en frío, le llaman a eso. Dice, ¿qué es el Evangelio? La vida de Jesús. El Evangelio es la vida, obra, muerte, resurrección de Jesús. Es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hace por nosotros. Y mira cómo comienza el verso 1 que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, recordemos que este Teófilo, una persona prominente, se cree que era abogado de Pablo, dice, hablé acerca de las cosas, y lo primero que dice es, ¿qué cosas fue las que hablé en Lucas, en el Evangelio de Lucas? ¿Qué cosas? ¿Cómo resumimos el Evangelio de Lucas en 2 palabras? Pues lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. ¿Qué Jesús hizo, hermano? Jesús hizo milagros. Jesús sanó a los paralíticos. Pero ¿qué Jesús hizo que trasciende el Evangelio de Lucas? Hermano, Jesús nos salvó con su sangre preciosa. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó. Luego dice el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, entonces le dice a Teófilo, Teófilo, lo que cree Pablo es verdad, Jesús resucitó. Fíjate que Lucas no era discípulo de Jesús, fue el único evangelio, perdónenme, no, Marcos tampoco. De los 4 evangelios, Mateo y Juan eran los únicos que eran discípulos de Jesús. Marcos era discípulo de Pedro y Lucas era discípulo de Pablo. Y entonces Lucas no estaba con Jesús, pero Lucas documentó todo y expuso un evangelio de Lucas y expuso los hechos de los apóstoles. Diciendo aquí en el verso 3 que se presentó vivo con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables. Hermano, si alguien dice, porque ahora está de moda, hermano, lo de los ovnis. ¿Usted ha escuchado lo de los ovnis? ¿Verdad? Si alguien dice, vi un ovni, pues tú dices, bueno, pues sí, no. Si 500 personas dicen, vimos un ovni, lo documentamos, lo escribimos acerca de eso, todos, a nadie nos dieron un culé ni nada que nos puso soñolientos y vimos la misma visión, no, todos estamos despiertos.
Entonces la situación es diferente. Dice la palabra que Jesús se presentó vivo a más de 500 hermanos, según 1 Corintios 15. Hermanos, el Dios que tú le sirves es un Dios vivo, es un Dios que no está en la tumba, es un Dios que resucitó. Y la iglesia que ora, ora por medio del Dios vivo, no a un Dios muerto, no a un Dios de caricatura. Entonces la iglesia que ora, ora sabiendo el Evangelio, entendiendo el Evangelio. La iglesia que ora, ora porque somos salvos. Hermano, la iglesia que ora, ora porque ha entendido que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. La iglesia que ora, ora sabiendo que Dios es un Dios vivo. Hay a veces personas que dicen, bueno, si tú existes, Dios, haz esto, esto y esto, y yo creeré en ti. Por la misericordia de Dios, en ocasiones Dios contesta esa oración. Pero esa no es la oración bíblica. La oración bíblica es, porque tú existes, porque tú vives, es que yo puedo venir delante de tu presencia. Yo no estoy orándome a mí mismo, como dicen a veces los amigos ateos, que oramos al amigo imaginario. No. Esto no es en base a imaginaciones, esto es en base a hechos. Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano estamos nosotros aquí. Me hubiera ido para la playa, que hoy es 4 de julio. Con la neverita y con todo lo demás. Pero estamos aquí celebrando un Dios vivo. Y es gracias a ese evangelio de ese Dios vivo, hermanos, que podemos orar. ¿Cuántos pueden orar porque conocen a Dios? Si en este día tú no te has entregado a Cristo como tu único y exclusivo Señor y Salvador, hoy es el día de salvación para tu vida. Cristo murió por ti, en sustitución de ti. Cristo dio el primer paso, nadie le quita la vida, Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué más vemos aquí, hermanos, en este capítulo acerca de la oración? Que cuando Cristo, el gran líder, hace 2 semanas atrás yo estaba hablando acerca de Josué, no sé si recuerdan que Josué estaba deprimido porque el gran líder se fue, ¿verdad? Pues tenemos a uno más grande que Moisés. Tenemos a Jesús que se va. Imagínense en ese momento en que los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, porque Judas quitó su vida, están ahí, pero habían otras personas más que estaban viendo a Jesucristo, que estaba ascendiendo. Y Jesús entonces les da unas instrucciones a ellos. Y les dice, id y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Esas fueron las instrucciones de Jesús. Es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. La gran comisión. Pero Jesús le pone un stop primero. Antes de ir a predicar, y antes de ir a enseñar, y antes de ir a discipular, y antes de ir a consolar, y antes de hacer el trabajo que yo les digo, esperen la promesa de mi Padre. Tienen que cogerlo con calma porque necesitan al Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo no somos nada aquí. El Espíritu Santo es el que revela, el Espíritu Santo es el que enseña la verdad, el Espíritu Santo es el que nos constriñe, el Espíritu Santo es el que se entristece, el Espíritu Santo es el que da dones, el Espíritu Santo es el que da el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo es el que revela la verdad de Jesucristo. Una iglesia que niega al Espíritu Santo es un círculo social religioso, punto, no es una iglesia. Porque el Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo. Entonces, vemos que Jesús le dice, esperen hasta la promesa. Entonces ellos le dicen, bueno, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino? Mira cómo dice el verso 6. El verso 6, ellos le preguntan a Jesús. Entonces los que se habían reunido diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? O sea, había curiosidad en los apóstoles. ¿Y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo vienes por segunda vez? Y Jesús en buen puertorriqueño, claro que el autor no lo dice de esta forma, pero si fuéramos a ser puertorriqueños aquí, ¿sabe lo que Jesús les dijo en buen puertorriqueño? Eso a ustedes no les importa. Se escucha fuerte. Pero mira cómo le dice el verso 7, que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones. ¿Cuándo Cristo viene? Yo no sé cuándo Cristo viene. De la misma forma que lo vimos ascender, así mismo vendrá. Pero eso no me toca a mí saber cuándo Cristo viene. Yo lo único que sé es que Cristo viene. Y lo único que yo sé es que yo le espero a Cristo.
Yo espero su venida. Y lo único que yo sé es que el único que puede poner este mundo en orden es Cristo Jesús, nadie más. Olvídese usted de socialismo, de capitalismo, olvídese usted de Trump, de Biden, el que sea, el que venga, el que se fue. No, Cristo es el único que viene a poner orden al mundo. Entonces vemos una iglesia que está a la espera. Ahora, en esa espera, estamos esperando aquí que venga el Espíritu Santo. Recuerda que es la promesa de Dios. La promesa que vendría el Consolador, el enviado del Padre, el que estaba con ellos. Fíjate que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Voy a repetir eso nuevamente. El Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en los Evangelios estaba con ellos, pero no estaba en ellos, no estaba dentro de ellos. Entonces, en medio de esa espera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en medio de la espera? Recuerda, en medio de la espera que venga la promesa. ¿Vamos nosotros a mirarnos las caras y entonces a empezar a socializar? ¿Qué vamos a hacer en medio de la espera? Vamos entonces a comenzar a especular. Bueno, se fue, ¿cuándo vendrán? Ya tarda una hora, no llega. Me voy, tengo cosas que hacer. ¿Qué pasa en el momento de la espera? ¿Qué ocurrió en el momento de la espera? Oraban. Lo que hacían los discípulos fue orar. Voy a repetirlo nuevamente. En el momento de la llegada del Espíritu Santo, en el momento de la espera del Espíritu Santo, lo que hacían los apóstoles era orar. ¿Acaso eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos esperando algo? Yo no sé si usted ha mandado a buscar paquetes a Estados Unidos. Llámese eBay, llámese Amazon. Le dan el tracking number y usted cada día está buscando el tracking number para ver cuándo es que llega. Está en Cataño, se quedó en Cataño. Y usted espera y espera y espera. Le digo porque me ha pasado. Pero mientras espero, yo no estoy orando. Hay un refrán que dice que la espera. ¿Y cuándo vendrá el Espíritu Santo? Olvídate de cuándo vendrá. Él vendrá porque fue la promesa y Jesús dijo que en pocos días. Si dijo que en pocos días, en pocos días. ¿Cuántos días? Bueno, 1, 2, 3, no sé. En pocos días, pues en pocos días. Y si Jesús dijo eso, esperas, porque Jesús no miente. Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Oye, cuando tú tienes alguna situación que tienes que esperar en el Señor, ¿tú oras? Recuerda que no estoy hablando de oraciones de 5 minutos. No estoy hablando de las oraciones, Señor, dejo todo en tus manos. Gracias, Señor, por todo. Amén. Y me pongo a hacer otra cosa. Estoy hablando de un tiempo de oración. ¿Tú eres de los que ora en la espera o tú eres de los que te desesperas en la espera? El Señor nos dice que oremos. Yo recuerdo un pastor muy querido por mí. Se llamaba el pastor Suárez, de la iglesia Círculo de Oración. Él falleció hace como 5 años atrás, 6 años aproximadamente. Y recuerdo que estaba en una reunión, en una ocasión con él, y él comenta al grupo que él estaba en un lugar específico y había un borrachito en la esquina. ¿Cuántos se han encontrado aquí con borrachitos en la esquina? Y el borrachito comienza a hablar. En estos tiempos, lo que Dios quiere es que la iglesia ore. Fueron las palabras del borrachito. ¿Cómo es posible que el borrachito dijera esas palabras que son palabras célebres? En estos tiempos, lo que Dios busca es que una iglesia ore. Hermanos, si Dios usó al burrito y el burrito habló con Balaam, si eso está en números, hermanos, un burrito habló. Si Dios usa un burrito, puede usar un borrachito. Puede usar las piedras. En una ocasión Jesucristo estaba caminando y la gente estaba adorando a Jesús y los apóstoles los mandaban a callar. Y Jesús dice, si los mandas a callar, las piedras alabarán. Hermanos, en estos tiempos lo que Dios está buscando es una iglesia que ore. ¿Podrás tú comprometerte a orar?
Fíjate que hubo dos cosas que sorprendieron a Jesús. Una de las cosas que sorprende a Jesús es la poca fe. En varias ocasiones Jesús se encuentra con sus apóstoles y les dice de forma fuerte: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso fue cuando Pedro estaba en las aguas y dudó y se estaba hundiendo. Y en otras ocasiones también Jesús dijo esas palabras. Eso es lo primero que sorprende a Jesús. Ahora, lo segundo que sorprende a Jesús, ¿quieren saber qué es? El poco tiempo de oración. Cuando en el huerto de Getsemaní Jesús estaba orando y va donde sus discípulos, y Jesús les dice que ustedes no han podido orar una hora. Hermanos, yo no estoy aquí para poner tiempo a la oración, escucha bien. Pero si nosotros queremos llenarnos del Espíritu Santo, si nosotros queremos que Dios nos revele su palabra, si nosotros queremos presencia de Dios en esta iglesia, si queremos un avivamiento de personas nuevas. Yo estaba orando y decía: Señor, yo no quiero gente de otras iglesias. Si vienen de otras iglesias, pues santo y bueno, ¿verdad? No voy a decir: tú eres de otra iglesia, no puedes estar aquí, ¿verdad? Eso no es. Pero lo que quiero es gente que no conozcan al Señor. Eso es. Si queremos ver eso, tenemos que pasar tiempo con eso. Dile a este pueblo que necesita orar. De hecho, uno de los versos que dice, no dice prediquen sin cesar, no dice ayunen sin cesar, no dice amen sin cesar. Dice, 1 Tesalonicenses 5, 17 o 18, orar sin cesar. Necesitamos orar. Y en el tiempo de la espera los apóstoles oraron. Ahora, hay algo más que me llama la atención de este grupo de oración. Algo bien interesante, hermanos. Y es lo siguiente. En este grupo de oración estaba la crema de la crema. Usted sabe lo que significa eso en buen puertorriqueño, ¿verdad? Los cheches de la película. Miren el grupo de oración en el verso 13. Aquí aparecen los 11 apóstoles, los 11. El único que no aparece es Judas. O sea que aquí estaban los grandes líderes de la iglesia. Aquí estaban los apóstoles de la iglesia. En contrario a cosas que yo me he enterado, yo no creo, hermano, que existen apóstoles hoy en día. Pero los que se llaman apóstoles, usted puede creer que hay grupos específicos de oración de apóstoles donde no puede haber pastores, porque los pastores están en una posición más baja y los que oramos aquí somos los apóstoles. ¿Usted puede creer que eso existe aquí en Ponce? ¿Eso existe, hermano? ¿Hay una reunión de pastores? Yo no voy a la reunión de pastores porque yo voy a la reunión de apóstoles. Contrario a eso, vemos que estos que eran la crema de la crema, que lo menciona Pedro, Jacobo, estamos en el verso 13, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Judas. El verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién estaban estos que eran la crema de la crema? ¿Con las mujeres? No, yo no oro con mujeres. Déjame a las mujeres en el momento de oración por allá, los hombres con los hombres, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Está bien, hay momentos en que los hombres deben orar aparte y las mujeres en aparte. Pero lo que está diciendo aquí es que aquí no había división de personas en este momento específico. En que los hombres oraban con las mujeres, los apóstoles estaban orando con las mujeres. Pero no tan solamente las mujeres, ¿con quién más estaba orando específicamente? ¿Con María quién? La madre de Jesús. No María la venerada, no María la diosa, no María la intercesora, María la madre de Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que Jesús nació de una mujer. María, la que se consideraba igual que los demás, no en una posición más alta. Pero no tan solamente María, la madre de Jesús, sino ¿con quién más oraba? ¿Y quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Aquí alguien sabe aquí quiénes eran los hermanos de Jesús? Quiero que me acompañen por un momento, pero no me quiten Hechos. Vamos a Juan 7:5. Juan 7:5. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Juan 7:5. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Quiénes eran estos hermanos de Jesús?
¿Quiénes eran? Los incrédulos. Los hermanos de Jesús eran los que eran un obstáculo para Jesús. Los hermanos de Jesús eran los que no creían en Jesús. La Biblia lo dice, no hay profeta ¿dónde? En su propia tierra. Y estos incrédulos y estos que eran un obstáculo al ministerio de Jesucristo eran los que después estaban orando por los apóstoles, pero los apóstoles no dijeron, ustedes se van para allá y nosotros venimos para acá. Porque ustedes fueron los que no creyeron, nosotros sí creímos en Jesús. Fíjate el concepto. Una iglesia que ora es una iglesia que vive en unidad. Repite conmigo esa palabra, unidad. 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 Es una iglesia donde no hay jerarquías. Claro, pues, obviamente, tenemos que someternos a los líderes que Dios ha puesto, pero hermano, ahorita un hermano me decía, tú eres mi pastor, y sí, yo sé que soy tu pastor, pero recuerda que yo soy oveja también. Y ¿a quién tenemos al pastor de pastores? A Cristo. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo soy igual que tú. Una iglesia que ora es una iglesia que vive en unidad. Fíjate que no les recriminaron. ¿Cómo se dice? Recriminaron, ¿verdad? Así es. Sí. No les recriminaron a estos hermanos de Jesús, sino que lo unieron. Pero aparte de los hermanos de Jesús, fíjate cómo va, los 11 apóstoles, las mujeres, que me imagino que eran las mujeres del sepulcro, ¿se acuerdan que en Juan capítulo 20 las mujeres que fueron al sepulcro, que vieron a Jesús? Los apóstoles, las mujeres, María la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y después 120. Mira lo que dice luego en el verso 15, que dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos y los reunidos eran como ¿cuántos? 120. O sea que aquí había personas que jamás vamos a saber quiénes eran. Los anónimos, los que nadie conoce. Pues tanto los apóstoles, las mujeres que tuvieron el privilegio de ver a Jesús, María que tuvo el privilegio de tener a Jesús en su vientre, los hermanos de Jesús que eran privilegiados pero eran incrédulos, y los 120, todos eran considerados como un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo es una sola. Es de hombres, es de mujeres, es de viejos, es de jóvenes, es de blanco, es de negro, es de chino, asiático, americano. Es de la generación de Jesucristo, es de esta generación, es de la generación próxima. Todos somos iguales. Y todos podían orar los unos por los otros. No había contienda en este momento. No había egoísmo en este momento. Todos estaban ¿qué? A mí me sorprendió algo que escuché hace un tiempo. ¿Se los digo o no se los digo? Sí. Algo que me dolió en mi corazón. ¿Se los digo o no se los digo? Sí. No hay mucho ánimo, así que voy a pasar a casa. Fíjense, hermanos, que en una reunión de pastores, uno de los pastores pregunta, ¿y fulano va a estar allí? Sí, fulano va a estar allí. Ah, pues yo no. Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo de esa situación? Que no es solo una situación de pastores, es una situación de iglesias, es una situación de familias, es una situación hasta de compañeros de trabajo. Pero en el contexto de la iglesia de Betel, que debemos ser una iglesia transparente y una iglesia que sea conforme a la imagen de la iglesia de Hechos, es una iglesia unida, es una iglesia donde no hay contienda unos con otros, es una iglesia de amor, es una iglesia de abrazos, es una iglesia de besos, es una iglesia de fuera hipocresía, sí o sí. Porque donde hay contiendas y donde hay murmuraciones y donde hay todas estas situaciones, ¿usted sabe qué hay en esos lugares?
No se vaya de Hechos, acompáñenme a Santiago. Capítulo 4. Capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Verso 13 en adelante. Santiago 3, verso 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, verso 14, pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y armónico. Yo creo que esto no tiene ni que ser explicado, hermano. Se explica sola la Biblia. Luego dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Lindo, santo. Entonces Dios nos llama, amado hermano, a echar y a romper toda raíz de amargura de nuestra vida. Eso es. Hay personas que están lo más bien hasta que le tocas el tema de la persona que lo hirió o que lo ofendió. Y rápido cambia el semblante. Hay algo ahí que hay que trabajar. Ya. Y hasta que no se trabaje eso, no hay una iglesia unida. Eso es. Y hasta que no haya una iglesia unida, no hay una bendición del Espíritu que viene la semana que viene en Hechos capítulo 2. Y hasta que no haya una iglesia unida en oración, hermanos, vamos a estar patinando en el mismo lugar. Dios quiere una iglesia que ore. Esa iglesia que ora está fundamentada en la palabra. Esa iglesia que ora espera en el Señor. Esa iglesia que ora está unida. Y esa iglesia que ora antes de tomar cualquier decisión, ora por esa decisión. En Hechos vemos un problema. Al final vemos un problema. Al final del capítulo 1 de Hechos, vemos que se murió uno de los apóstoles, que fue Judas. Judas fallece porque él se ahorca. Hay personas que dicen, no, que el relato de los hechos se contradice con el relato de los evangelios. En los evangelios dice que Pedro se ahorcó, nada más. En Hechos, Lucas expande. Verso 18, Hechos capítulo 1, verso 18. Estamos hablando de Judas, recuerden, Judas el Iscariote. Este pues con el salario de la iniquidad, que eran 30 piezas de plata que él vendió a Jesús, adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esto es un verso cruel. Esto es un verso bien explicativo. Esto es, si lo vamos a ratificar, esto es R. Sí, porque mira cómo dice que cae de cabeza, se reventa por la mitad y sus entrañas se derramaron. Y hay personas que dicen, pues se contradice porque Pedro no se había ahorcado. Bueno, pero ¿cuál es la contradicción? Una persona no puede ahorcarse y estar en un abismo y de repente la cuerda se rompe y la persona cae, se revienta por la mitad, se le salen todas las entrañas. No hay contradicción ahí. La única diferencia es que en los evangelios simplemente se da una sopita. En los evangelios se tira la sopita, la ensaladita, se ahorcó y Hecho lo dice abiertamente que fue lo que ocurrió. No hay contradicción ahí.
Entonces, él está hablando aquí de que en Salmos, y Pablo, Pedro, se ampara en Salmos, cuando dice el verso 20, que esto es una cita del Salmo 69, verso 25, que dice, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Y luego el Salmo 109, verso 8 dice, tome otro su oficio. Pedro entiende que esos versos significan que hace falta un sustituto para Judas. Hay una decisión que tomar. Y de los 120 anónimos, ¿se recuerdan que habían 120 anónimos? ¿Recuerdan eso? Ellos escogieron a 2. ¿Cuáles fueron esos 2 que ellos escogieron? Verso 23. Y señalaron, de los 120 anónimos, señalaron a 2 para ser sustitutos. ¿A quién primeramente? Oiga, le ponen 3 nombres a José. Interesante. Porque le dice que era José el que le llamaban Barsabás, llamado Barsabás, pero que tenía un sobrenombre, Justo. Es nombre para una persona. Y también pusieron a quién más? Matías. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a qué? Ahora quiero que veas esta oración del verso 24, porque esta oración es una oración tan preciosa que la podemos imitar en nuestras vidas. Tú, Señor, primeramente es una oración de reconocimiento. Tú eres el Señor. A ti clamo, a ti oro. Pero ¿por qué tú y por qué a ti? Porque tú eres el único que conoce los corazones. Ninguno de nosotros conoce los corazones. Yo los veo a ustedes, veo sus ojos, veo su semblante, pero no sé lo que hay en sus corazones. Jeremías 17 dice que no hay nadie que conozca el corazón sino Dios mismo. Y tú que conoces los corazones, muestra cuál de estos 2 has escogido. Una iglesia que ora es una iglesia que pide confirmación a Dios antes de tomar grandes decisiones. Es una iglesia unida. Es una iglesia cimentada sobre el Evangelio de Jesucristo. Es una iglesia que espera. Todas estas características, hermanos, tenemos que imitarlas. Imita estas características. Sea una persona, sea una iglesia fundamentada en la palabra, de unidad unos con otros, una iglesia que espera en el Señor, una iglesia que ora antes de tomar decisiones en su vida. Y te aseguro que vamos a ser una iglesia como la iglesia de los Hechos. Y dice que luego echaron suertes en ese momento y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. Hay personas que dicen que esto fue una decisión carnal. Porque ¿quién ha escuchado a Matías en otro lugar? Nadie ha escuchado a Matías en otro lugar. Solamente este es el único pasaje bíblico que habla de Matías. Sí, pero explica algo muy interesante. Hace unos minutos yo les dije que ya no existen apóstoles. Sí o sí, que yo les dije eso, ¿verdad? Aquí está el por qué ya no existen apóstoles. Miren cómo dice los versos antes. Dice el verso 21, los requisitos para este nuevo apóstol, los requisitos para este Judas, esta persona que va a sustituir a Judas. Primer requisito, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado, ¿qué? ¿Que han estado qué? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Que el Señor entraba y salía con nosotros. Y luego sigue extendiendo, comenzando desde cuándo? Hasta el día en que ¿qué? O sea, tenía que ser uno que estuviera con ellos. Para ser apóstol tú tenías que estar con Jesús. Tú tenías que ver a Jesús resucitado. Bueno, pero hay un aborto de la naturaleza aquí. ¿Y qué decimos de Pablo? ¿Acaso Pablo no vio a Jesús resucitado? Cuando Jesús se le presenta en Hechos capítulo 9. Y él mismo dice que él era un abortivo. En 1 Corintios capítulo 15 dice que y se me presentó a mí el último de los apóstoles como a un abortivo. Por lo tanto, hermanos, el último apóstol fue Pablo. Y Dios nos llama como iglesia a ser una iglesia de oración.
¿Cuántos quieren ser esa iglesia de oración? Una iglesia que ore por las decisiones, como ellos oraron por la decisión de Matías. Una iglesia que sepa esperar, como ellos esperaron por el derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia fundamentada en el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que el Evangelio es lo que nos mantiene vivos. Una iglesia unida, unánimes. Solamente una iglesia así podrá recibir lo que vamos a hablar la semana que viene. Que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo te invito a que inclinemos nuestro rostro en este momento y que tú en tu interior, tú con Dios, tú le pidas al Señor y le digas: Dios, yo quiero ser parte de esa iglesia unida. Yo quiero ser parte de esa iglesia que está fundamentada en el Evangelio. Yo quiero ser parte de esa iglesia que sabe esperar en ti. Yo quiero ser parte de esa iglesia que antes de tomar una decisión esté en oración. Yo quiero ser una iglesia conforme a la iglesia de los hechos. Yo quiero ser una iglesia que obra. Padre, en este momento te pido que pongas el querer como el hacer en todos los que estamos presentes y en los que no están presentes, que nos están viendo. Y te pido que pongas en nosotros un deseo ardiente de oración. Señor, de vivir una vida de oración en tu presencia. Esa oración que nos libera, esa oración que permite que nosotros podamos tener comunión contigo. Esa oración que nos permite hablar con el Dios del universo. Pero queremos ser una iglesia de oración fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. Que defendamos, amemos, apreciemos el Evangelio de Jesucristo. La vida, obra, muerte, resurrección de Jesús. Pero también queremos ser una iglesia que sepa esperar en ti, oh Dios. Somos desesperados, somos ansiosos. Pero esta iglesia de los hechos esperó hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Y queremos ser ese tipo de iglesia. Pacientes, obedientes. Quédense en Jerusalén hasta que haya descendido sobre... Yo me quedo hasta que tú digas, Dios mío. No me voy hasta que tú digas, Señor. Y si me quedo, me quedaré orando. Padre, que seamos una iglesia unida. No una iglesia de tire y jala. No una iglesia de contienda. No una iglesia de amarguras. Una iglesia de perdón. Sabiendo que tú nos perdonaste primero. Una iglesia de amor sabiendo que tú nos amaste primero. Una iglesia de aceptación sabiendo que tú nos aceptaste primero. Queremos ser una iglesia unida. Que espere en ti, que esté fundamentada. Y una iglesia que para todos los proyectos y todas las cosas que queremos, Señor, queremos salir a la calle, queremos evangelizar, queremos brigada de esperanza, queremos tantas cosas, Dios mío. Pero queremos ser una iglesia de oración antes de salir a la calle. Estamos en un nuevo comienzo, estamos en una nueva etapa, Dios. Y queremos que Betel sea hecha conforme a la imagen de la iglesia que tú nos legaste en el libro de los hechos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.